Parece que nuestro pensamiento pues, se va ajustando cuando estamos conociendo esta filosofía. ¿Quieres comentar? Sí, precisamente que lo que Dojever marca es que la Iglesia, a través de este concepto platónico y aristotélico, se acomodó. Él habla acerca del acomodamiento, y entonces es una infección que ha matado la radicalidad y centralidad de la palabra del Evangelio. Entonces aquí, ahora yo pienso, sí, está bien, pero... yo pienso que es verdad lo que Ray menciona respecto a esta expresión de... Una vez al año él da... Tiene una lucidez. Sí, respecto a figura de... Pero tenemos que tener mucho cuidado también de no caer en el otro extremo. Si escuchamos la palabra figura, entonces es platónico. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y acuerdo, está mencionando ahorita es producto del pensamiento de Dojever posterior. Ahorita estamos hablando en sus inicios, en su juventud, cómo estaba obviamente más influido por lo que acababa de aprender en su educación clásica. Por eso la presencia tan fuerte de Platón. Y por eso estamos estudiando en esa etapa de su vida. Pero aún así, eso influye... Te gustó. Pero aún así vemos cómo ese pensamiento influye hasta nuestra época y a veces no lo distinguimos. Este movimiento de la centralidad del Evangelio es bueno porque algo aporta. El problema es cuando queremos poner toda la enseñanza, toda la cosmovisión bíblica en un solo marco teológico que es insuficiente. Entonces hacemos un embutido, hacemos un chorizo, todo apretado. El problema es que se ha reducido la palabra evangelio. Se ha hecho un reduccionismo de todas las doctrinas y pensamientos a solamente una palabra, evangelio. Cuando se nos ponemos a pensar, a lo mejor sería más correcto decir la centralidad de la gracia. Reino. De la gracia de Dios que abarca más, ¿verdad?, que nada más evangelio. Pero bueno, a final de cuentas puede ser problema de definiciones. Si tú todo quieres llevarlo a evangelio, tienes que explicar. Definición: evangelio es justificación, santificación, y aplicar creación, caída, redención. Lo que abarca tanto ya que, sí, lo que abarca mucho ya no. Poco aprieta. Ya no aprieta. Entonces, si se define bien lo que es el evangelio, entonces el concepto se expande. Pero si todo lo quieres reducir solamente a una palabra, sin explicar lo que es, entonces vas a quedar un concepto anabautista de solamente predicar el evangelio para que sean salvos. Entonces estás, de una forma está correcto, porque estás hablando de la reconciliación del hombre con Dios. Pero la redención de Cristo no es nada más eso, es reconciliación del hombre con Dios, pero también con el prójimo, pero también con la creación y también consigo mismo. Entonces el concepto se amplía mucho más. Cuando vamos a un reduccionismo, entonces sí se ve afectado la enseñanza de ese marco teológico. Y no es que sea mal, bien lo dijo Raimundo, simplemente hay que entender. Algunas teologías apuntan más para cierta área del entendimiento y otras para otras. No se desechen una a otra. Lo que me ha llamado la atención últimamente es que se ha hablado un poco del asunto de la centralidad del Evangelio, como que sus expositores son reformacionales también. Exacto. Porque al final de cuentas, en su exposición, en su libro Keller de Una Iglesia Centrada, él habla de lo que son los ecosistemas y habla de la influencia de la iglesia en la cultura. Y al final de cuentas tiene que ver con lo reformacional. ¿Sabes qué? Pues vamos a reclamar todo y traerlo a los pies de Jesucristo, que es el fin de la enseñanza reformacional, es el fin de la palabra, es el fin de la iglesia por reformada y todo, cosa que no debemos de perder de vista. Ahora, pero precisamente eso quería comentar. Lo que hace Keller y Sproul en su libro Todos somos teólogos, o todos son teólogos, ¿no? Está bien padre, ¿no? Todos somos teólogos. Ay, 4 años de estudio. Ahora resulta, ¿no? 10 años de estar ahí. Teólogos, teologitos y teologitas. Así como está Keller, kellerianos y kellerianitos. Así es. Hay que ver eso. Entonces, muchos están identificando lo kelleriano o la centralidad del evangelio con lo reformacional. Y no es cierto, no somos iguales. Hay clases. No somos iguales. Hay una diferencia muy importante y es la diferencia del eclesiasticismo. Ellos quieren eclesiastizar la cultura. Entonces, ellos lo que hacen es
yo les llamo que son pietistas hacia afuera. Son pietistas hacia afuera porque en lugar de traer, ¿cómo se llama?, de la piedad personal, quieren hacer que el pietismo o la piedad se exprese, en el sentido reduccionista, ¿no?, del pietismo, que la piedad se exprese allá afuera también. Pero, por ejemplo, una escuela, si se va a establecer una escuela, tiene que ser bajo los auspicios de la iglesia como tal. Entonces tiene que estar sujeta a. El pastor tiene que estar allí involucrado, tiene que estar allí. Y si se fijan, muchos de los pastores que están en la centralidad andan queriendo ellos empezar movimientos, hacer cosas, cuando en realidad no es esa nuestra labor. Entonces, por eso ellos tratan de eclesiastizar mucho la cultura. Y lo que hacen es hacer centros culturales las iglesias. ¿Sí me explico? Entonces, al hacer centros culturales las iglesias, cuando no son centros cúlticos, ¿no?, si lo vemos en una perspectiva más reformacional, estamos reduciendo el poder del evangelio en este sentido. Y lo que vamos a acabar haciendo es hacer lo que pasó en la Edad Media. La iglesia va a estar gobernando y dirigiendo, ¿no? Pero, ¿quién quiere soltar las riendas? Si eres pastor, me parece muy buena cosa, yo manejo todo. Bueno, pues es buena cosa para el pastor, pero para la creación de Dios, para el reino de Dios no lo es. Entonces, en ese sentido, lo que ellos quieren hacer, mira, los reformacionales ponemos a la filosofía entre el motivo base y las esferas, ¿no? Le decimos que el motivo base influencia los diferentes aspectos de la vida a través de una filosofía. Lo que hacen ellos es poner a la teología como la reina. Entonces, el motivo base se expresa en una teología, por eso te dicen todos somos teólogos, debes tener una teología. Y entonces, con base a todo eso, vas a tener una expresión. Eso es muy vantiliano, entonces, por eso nos parecemos, porque somos parientes. Somos parientes, somos hijos de Kuyper los dos, pero pues Kuyper tuvo hijos. Pero, mira, no estoy de acuerdo aquí, porque se puede decir que la teología tiene algo central si uno ya hace una distinción entre lo cultico y la teología. Es porque no se ha hecho una distinción entre los dos, o sea que la teología es la que estudia la esfera más alta y es lo cultico. Entonces, si hacen la reina en un sentido incorrecto. Pero uno puede afirmar, por ejemplo, en lo reformacional, según algunos aquí enseñan, que es central lo teológico y no caer en que lo eclesiástico sea absolutizado, porque esa es una macro expresión que llega directamente a cada esfera y no analógicamente a través de una fe que está estructuralmente arriba de los demás. Pero cambiando el tema, regresando a la pregunta, porque sí, es mi batalla de muchos años, desde que trajimos lo reformacional a las Américas. No solamente lo filosófico, lo teológico, pero eso que es tan humano que tenemos, que parece que me es de mucho beneficio si yo le pongo todas estas cosas bajo los pies de lo eclesiástico. Lo puedo controlar. Hay hermanos aquí que son... mira, afuera de esta iglesia somos la única iglesia evangélica en toda la ciudad, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer los paganos. Y yo sé que tengo un corazón puro y soy muy bueno y soy líder y he estudiado, además teología en el sentido que estás diciendo, ¿correcto? ¿Cómo llegamos y hablamos con los pastores para que ellos voluntariamente cedan a los abogados cristianos el reino de Dios en justicia? O a los artistas que el pastor ceda esa visión del reino donde
unos artistas ahí medio sucios, barbudos y lo demás, ¿no? Van a ser los representantes de Cristo Jesús. Y eso que tiene más, ¿verdad? Estoy poniendo el ejemplo. Dios puede usar cualquier cosa. La cosa es muy existencial. ¿Cómo podemos hablarles a los pastores en una forma que quieran rendir eso? No sé si nada más es cosa de cosmovisión. Yo creo que hay otras cosas operantes aquí que tenemos que address, tenemos que dirigirnos a lo que entendemos, lo que es ser el pastor, a los sentimientos internos de la persona como humana que tiende a querer acaparar, se dice, de lo que es, ¿no? Y un sentido cristiano de querer hacer las cosas bien, y yo creo que lo hago mejor que los que no están entrenados como yo estoy entrenado. Así que se vuelve una problemática muy concreta, además de cosas. Tal vez aquí no es el momento de hablar de ello. Lo asombroso en Doivert es que muy tempranamente comienza a ser sensible a esas cosas. Sí, es importante, y es lo que estamos viendo, como en su etapa temprana, en su edad de juventud, Doivert en su escrito muestra la influencia que tiene, influencia de Platón en este caso, pero esa presencia, esa influencia de Platón está incluso ahora en diferentes teólogos, no es lo que estamos analizando. Entonces vamos a parar aquí porque ya se nos fue el tiempo, pero así como analizamos un fragmento nada más de uno de los escritos tempranos de Doivert, pues hay mucho por verlo con más detenimiento, y hay otros escritos sobre él en su etapa temprana, sobre neomisticismo, wagnerianismo, sobre artes dramáticas y sobre filosofía. Necesitan el libro para que lo vayan, lo vean. Sí. Ahora, sí hemos comentado. Tienen que tener el libro. Sí, el gran beneficio que van a tener de estas conversaciones son las lecturas que ustedes van a hacer. No nos alcanza el tiempo para ver todo. Entonces, continúen con sus lecturas.